Bueno, ya tenemos a Osli aquí. Bienvenida, Osli Hernández, a Periodismo Libre. Muy buen día, muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí sorteando algunos detalles técnicos, pero ya estamos con ustedes. Sí, hemos tenido aquí también algunas dificultades como de sonido. No sé si es desde aquí o desde los espacios de donde se comunican con nosotros. He notado como un ruido allí en las voces de nuestros invitados, pero bueno, seguimos adelante. Osli Hernández es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Cooperación Económica Internacional de la UIB de China, y es una persona que nos atiende desde Caracas. También está con nosotros María Teresa Sierra. María Teresa es licenciada en Filosofía de la Universidad del Valle, especialista en Educación Ambiental, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural, es activista social y durante 7 años vivió en Venezuela y tiene amplio conocimiento pues de la realidad venezolana. La saludo a las dos. Hola, Teresa, bienvenida a Periodismo Libre. El micrófono. Buenos días, Luis Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Osli, ¿cómo estás? Para todos, placer, buenos días, María. Para la audiencia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Periodismo Libre. Durante el último mes hemos estado desarrollando la temática de Venezuela en nuestro espacio de Periodismo Libre en vivo. ¿Por qué? Porque nos interesa dar a conocer la verdad de lo que está ocurriendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela ante el imperio aplastante de las narrativas hegemónicas, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, en muchas partes del mundo. Aquí lo único que se vierte en los medios de comunicación es que en Venezuela hay una cosa terrible, que no ganó el presidente Maduro y que ganó una señora que no se sabe de dónde sacaron las actas para proclamarla, pero sembraron la narrativa de que bueno, no ella, su marioneta, el señor Edmundo González, ganó la presidencia. Y ojalá no se vaya a repetir el tristemente célebre fenómeno de Guaidó y se caiga por parte de gobiernos en un Guaidó 2.0. Osli, empezamos con Osli. Lo primero, sería importante que nos comentara acerca de cómo está en estos momentos Caracas, cómo está, perdón que sacamos cómo está Caracas, cómo está su país, porque aquí la creencia de la gente es que eso ya está incendiado. La narrativa de los medios de comunicación es que allá todo el mundo sigue a Corina Machado y que el presidente Nicolás Maduro está usurpando el poder. Entonces, se ha producido el fallo del Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral, que ha ratificado que las actas que le entregó para su estudio el Consejo Nacional Electoral concatenan con los resultados que se entregaron de las elecciones. Bueno, hemos perdido el contacto con Osli. Y queríamos saber, pues, acerca de la situación en este momento en Caracas. Entonces se ha generado la narrativa ahora de desconocer los resultados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué opina Teresa de eso? Usted que es una estudiosa del fenómeno y de la realidad venezolana. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en este momento en el hermano país? Pues Luis Alfonso y audiencia, pues esperemos que Oli se nos conecte para que de última experiencia nos pueda contar, porque también aparte de esa narrativa que Luis Alfonso nos estaba comentando, Osli, también es la narrativa de que no hay comida, de que la gente está aguantando hambre. Entonces también nos gustaría escuchar frente a eso la experiencia de primera mano hoy en Venezuela, cómo se encuentra. Sí. Osli, sí, te preguntábamos acerca de cómo está Caracas hoy. Digámosle a la audiencia en Cali, en el Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia y toda la gente que nos oye, porque aquí se conecta gente de todo el mundo, ¿cómo está Caracas hoy? Contémosle la realidad
que vive el pueblo venezolano. Bueno, como dirían ustedes, nuestros paisanos, pues Caracas está divina. Eso significa que aquí todo está tranquilo. O sea, aquí nuestro país a nosotros nos causa quizá un poco gracia y por otro lado angustia, ¿no? Quizá estilo comedia romana, cómo los medios de comunicación de verdad distorsionan tanto la realidad venezolana al punto que cualquier persona que se comunica con nosotras y nosotros, lo primero que dice es cómo están allá, como si aquí estuviéramos quizá en una situación de guerra, estuviéramos en un escenario similar al de Palestina hoy día, y pues no, Caracas está totalmente tranquila, la gente está yendo a sus trabajos, está la actividad económica en plena efervescencia, o sea, aquí no ocurrió algo más que lo propio que ocurre en cualquier otro país en términos electorales. Hubo un proceso, la gente se manifestó, el Consejo Nacional Electoral dio un resultado y listo, y la situación siguió pues tranquila. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Venezuela y otros países? Ciertamente, que nosotros tenemos lamentablemente una oposición que está acostumbrada al desconocimiento de los resultados del Consejo Nacional Electoral cuando no les son favorables, ¿ok? Porque la oposición ha tenido lugares en donde ha ganado, alcaldías, gobernaciones, incluso la Asamblea Nacional hubo un momento en donde ganaron por completo todos los escaños de la Asamblea Nacional y pues allí no hubo ningún problema, nadie cuestionó al Consejo Nacional Electoral, no hubo ningún pronunciamiento de algún país aliado al gobierno nacional, pues diciendo que hubo algún fraude o alguna trampa. Todo lo contrario, se legitimaron esos momentos de elección y continuó pues la vida democrática. Lamentablemente, estos actores a los que Venezuela se enfrenta hoy día tienen la costumbre de jugar a la pataleta postelectoral. Pues luego que ocurre el evento, los números no le cuadran, consideran que en su burbuja ellos tienen una aceptación diferente de la voluntad electoral y resulta pues que eso no es así. Y nunca va a poder ser así en la medida en que ellos además intenten hacer campañas electorales desde las paredes de sus comandos, porque no salen a las calles, salen en 2 o 3 eventos. Yo creo que si ustedes si se hace un trabajo periodístico de investigación de ver cuántos eventos electorales organizó la oposición previo a las elecciones o cuántos elementos de masa previos hicieron, pues las manos de los dedos le van a sobrar. Cuando hacen una comparación similar con el esfuerzo incluso estando en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues es evidente que quien hace el esfuerzo por captar el voto, que quien hace el esfuerzo por ir a la calle y por buscar el reconocimiento de su gestión, pues el resultado tendría que ser mucho más favorable, ¿no? Esto hablando simplemente de pragmática electoral, o sea, de cómo se maneja un evento electoral. La oposición siempre ha jugado a el escenario mediático, a las redes sociales, a buscar a los influencers que están fuera de Venezuela, y obviamente eso no llega al corazón del pueblo venezolano, eso no trasciende a una opción electoral, simplemente se queda estancado en ese grupo, en ese pequeño nicho que tiene acceso a esos elementos o que está en el exterior, ¿ok? Y pues quien está en el exterior tiene las limitaciones de quien se encuentra fuera del país para el ejercicio electoral, normal como en cualquier otro país. Entonces, lo que nosotros vivimos, pues, post este escenario particularmente, de varios escenarios que llevado en este momento. Hubo 2 días de guarimbas que dejaron un saldo de más o menos 34 personas fallecidas producto del odio de la oposición. Se pusieron a cazar chavistas en sus residencias, a atentar contra las 2 señoras, por ejemplo, que llevaban el comando de alimentación, el CLAP, el programa de alimentación de Venezuela, que bueno, al final ellas lo que hacen es prestar el apoyo para que toda su comunidad reciba un alimento en tiempos de dificultad económica, además no elegida por nosotros y nosotros tampoco. Entonces, fueron 2 días muy... Bueno, tenemos dificultades nuevamente allí con la transmisión. Teresa, entonces abordemos el fallo, esperando que se pueda volver a comunicar Osli.
abordemos el fallo que se ha proferido por parte, fallo es en términos jurídicos, sentencia, ¿no? En nuestro lenguaje, en el lenguaje jurídico hay este tipo de expresiones. Fallo no viene de fallar, sino de sentencia. Entonces, analicemos ahora el carácter de esta sentencia, de este pronunciamiento de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, démosle la palabra nuevamente a Osli y entramos con Teresa. Bueno, Osli, parece que tienes allí algunas dificultades. Sí, bueno, hoy el internet amaneció difícil, pero bueno, en términos de lo que ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, pues el presidente de la República, ante la duda que generan estos sectores sobre el proceso electoral, pues activa lo que constitucionalmente compete, que es que el Tribunal Supremo de Justicia pues, revise el resultado. Y el Consejo Nacional Electoral, como poder público, se somete al Poder Judicial para una revisión exhaustiva de los resultados. Luego de haber hecho la revisión, pues el Tribunal Supremo de Justicia ratifica el resultado expresado por el Consejo Nacional Electoral, hace revisión acta por acta de cada resultado y nuevamente el presidente Nicolás Maduro resulta electo. En cualquier país democrático donde existen 5 poderes diferenciados, como es el caso de Venezuela, ese es el procedimiento legal. Nuevamente se ha pixelado la comunicación con Osli. Entonces, Teresa, este fallo, esta sentencia es inapelable y el resultado es el que estamos viendo en pantalla. En el marco de tus investigaciones como persona siempre interesada en los asuntos venezolanos, ¿qué podríamos agregar a el significado jurídico, político para América y especialmente para Venezuela de este fallo que empieza a ser desconocido por algunos gobiernos de derecha en el continente? Fíjate que quería como comenzar con algo que justamente Oli estaba planteando, y es que en Venezuela existen 5 poderes del Estado. Sí, todavía nuestros estados modernos, como en el caso colombiano, sostenemos tres tipos de poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el marco de la Constitución bolivariana, hoy se han fundado 5 poderes del Estado, incluyendo el poder electoral y el poder moral. Estos 5 poderes en su conjunto forman todo el ámbito constitucional que permite ampliar las garantías de derechos civiles, políticos, ambientales, sociales, culturales al resto de la población. Y a partir de allí, efectivamente, lo que se ha venido viendo por parte de la oposición en Venezuela, no solamente hoy de María Corina Machado, sino antes de Leopoldo Múnera, antes de un Guaidó, antes de un Ledesma, eran posturas de romper el hilo constitucional. O sea, estas posturas han sido propias de esta derecha radical, de esta clase social que siempre ellos han tenido unas condiciones de riqueza dentro del poder, pues usufructuaron mucho tiempo de la riqueza del petróleo y han continuado con esta postura radical de romper con el hilo constitucional. Simplemente a ellos la Constitución no les sirve, no les gusta, no la quieren reconocer. Y en ese mismo marco se han montado muchas autoridades, muchos líderes, también que podemos hablar, que vienen de cuna, para continuar montándose en ese caballito de batalla de reconocer el hilo constitucional de las instituciones del hermano país. Entonces, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia para dirimir este tipo de conflictos, atendiendo que justamente el órgano, el Código Orgánico Procesal Electoral en Venezuela hace un llamado que justamente las diferencias se disciernan a través de las urnas. Constantemente el Estado bolivariano hoy invita
y constantemente ellos brindan garantías, constantemente andan en elecciones populares, cuando no andan votando una cosa, cuando no andan votando por proyectos en términos masivos, garantizados por las instituciones, andan votando por diputados, andan votando por presidentes, andan votando por sus consejos comunales. Constantemente es un país que ha venido adquiriendo una cultura de voto electoral, y esto ha permitido que efectivamente la derecha, en el marco de que muchas ha sido la expresión del pueblo votando por este camino bolivariano por el que ha optado la hermana república, pues han continuado planteando desconocer el hilo constitucional. Y no es raro hoy ver que efectivamente quieran desconocer las decisiones del órgano del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, y por supuesto desconocer todo lo que la ley orgánica procesal electoral en Venezuela plantea. Y es porque simplemente no les sirve. Hoy aquí en Colombia, si llegase a suceder una situación de que la oposición o el bando contrario grita fraude frente a las elecciones, aquí es el Consejo Nacional Electoral el que dictamina la última palabra, así lo dice la ley nuestra. Incluso habría la imposibilidad de que otros organismos entren a articular veedurías y contralorías. Entonces, yo creo que esto es importante que también reconozcamos, y que uno de los caballitos de batalla, Osli, que también quería plantear, es que acá la matriz, y no solo en Colombia, y sé que en el mundo entero, es que ¿por qué no muestran las actas, no? O sea, este es el caballito de batalla, dando a entender que pues si no muestran las actas es porque tienen algo oculto. Es que efectivamente, desde mi postura, y quisiera que tú también nos comentaras un poco esto, Osli, es que hay que cuidar justamente lo que es la cadena de custodia de un material tan importante para continuar fortaleciendo la democracia de un país. Y esto efectivamente, pues esperamos que el Consejo Nacional obre en virtud de la ley, en el cual evidentemente debe en algún momento, pasados los días, publicar todas las actas electorales, las cuales estoy segura ya están en manos de todos los candidatos presidenciales y de todos los partidos de los cuales hoy forman parte en el Consejo Nacional Electoral y del proceso electoral. Quisiera como plantear el tema de las actas, porque esa es el gran caballito de batalla, ¿no? ¿Por qué Venezuela no muestra las actas? ¿Por qué? ¿Por qué Maduro no muestra las actas? Entonces quisiéramos... Sí, lo primero es que las actas en Venezuela, o sea, nuestro sistema es un sistema automatizado, es un sistema electrónico que además ni siquiera funciona a través de Internet, sino funciona a través de una red especial, ¿no? Que es la que transmite los datos directamente al ente. Esa red tuvo, como bien no solamente lo reconoció el presidente Nicolás Maduro, sino también la misma María Corina Machado y todos los actores que participaron en el proceso electoral, fue víctima de un hackeo. O sea, hubo una intervención externa que hoy día además sabemos, ya hubo alguien que se apropió de la autoría del acto criminal, porque es un acto delictivo, ¿verdad? Y esto obviamente retrasó el proceso de transmisión y llevó a que Venezuela tuviera el Consejo Nacional Electoral que acudir al producto manual, que son justamente las actas, para poder validar que no hubiese diferencia entre lo que se recibió de manera virtual y lo que se recogió a manera de respaldo en el acta física, ¿ok? Pero ese documento, el acta física, es un documento simplemente, insisto, de respaldo para los participantes del proceso electoral. Todos los partidos tienen sus actas, todos los partidos tienen acceso a esa información. No es una información exclusiva de la señora María Corina Machado. Cuando se eleva la duda sobre el resultado, el Consejo Nacional Electoral llama a todos los actores a que presenten exactamente cuáles fueron los problemas que encontraron, ¿ok? Y fíjense que el señor Edmundo solo no se presenta, no envía a ningún representante, porque bueno, si supuestamente yo estoy muy asustado porque a mí me pueden hacer algo, yo puedo enviar un representante legal a quien yo autorizo para poder presentar las pruebas, y no lo hicieron, pero además quienes sí presentaron pruebas de que lo que estaba mostrando María Corina Machado era falso,
fueron otros partidos como Primero Justicia, que también hoy día es de oposición, siempre ha sido de oposición, y mostraron las irregularidades entre las actas que ellos tienen como partido Primero Justicia y las actas que mostraron en el portal web de la señora María Corina Machado. Entonces, si el que grita fraude no presenta pruebas, si por el contrario partidos de su misma línea política muestran fraude de tu propio respaldo electoral, ¿qué es lo que queda? Obviamente aceptar que lo que se hizo fue otro intento de golpe de Estado por la vía de la manipulación del proceso electoral y que cuenta con toda la comparsa internacional que ayer proclamó como presidente a un hombre que se juramentó en una plaza y que hoy intenta proclamar como presidente a otro hombre que no cuenta con el respaldo de los votos de las y los venezolanos. Entonces, por eso digo que Venezuela no está enfrentando nada nuevo. Todos estos teatros de operaciones ya los han aplicado, el mismo concierto, los mismos países, la misma intención de como ni siquiera tienen la fuerza dentro de la Fuerza Armada, no tiene fuerza dentro del pueblo, por ende no puedes ejecutar un golpe de Estado por la vía que en otros tiempos hubiese sido opcional, ¿no? Como lo hizo hasta el mismo comandante Chávez en su momento de manera... pues bueno, no haberlo logrado, pero lo intentaron como fuerte ejercicio militar. Como no cuentan con nada de estos elementos, entonces lo que les queda es intentar la virtualidad, que ahí sí cuenta con un Elon Musk, que también, como buen bandido, salió de primerito a decir, yo también estoy detrás de todo este elemento. Ahorita tenemos varias páginas web institucionales intervenidas, no se puede acceder. Han habido robos masivos en la banca nacional de los ahorros de los venezolanos y venezolanas, producto de estos ataques orquestados por la oposición venezolana. Entonces, bueno, son actores primero que no tienen piedad para atacar al pueblo de manera directa como castigo a ser chavista. Segundo, que no cuentan con la mayoría de la población venezolana para ganar elecciones. Y que tercero, no cuentan con una mayoría disidente ni siquiera para hacer un golpe de Estado. ¿Sí? O sea, no cuentan con los actores institucionales que supuestamente deberían estar muy disgustados y que son los propios para avanzar en un asunto de interrupción del orden legal de nuestro país, ni siquiera con eso cuentan en este momento. Entonces, es gente de verdad que está muy, muy disociada del hecho político nacional, que intenta llevar su disociación hacia el escenario internacional por la vía de todas las redes de comunicación dictatoriales, por todas las redes compradas por el mercado del capital, y intentan, insisto, seguir posicionando la lectura de una Venezuela inestable, una Venezuela que no tiene condiciones ni capacidades para el despegue, pero cuando nos vamos a los números del Banco Mundial, cuando nos vamos a revisar todo el crecimiento económico de América Latina, el único país que va punteando en esa recuperación en este momento es Venezuela. Entonces, no hay un discurso económico, y además ese es otro elemento. Ahorita, los actores económicos del país que se quedaron en Venezuela, la gente que sigue apostando en nuestro país, está invirtiendo capital. Y ese capital no quiere verse afectado por escenarios distópicos, por escenarios fantásticos de un grupo que está enfocado en asumir el poder por las vías democráticas, ¿sí? Y por eso hoy día vemos empresarios al día 4 de haberse iniciado la guarimba, es decir, las elecciones fueron el domingo, el lunes y martes. La guarimba es como una explosión de repente de gente en la calle, todos han declarado que fueron pagados, que les pagaron entre 50 y 100 dólares, que tenían objetivos específicos, que era dañar módulos de seguridad, dañar espacios públicos, atentar contra autobuses, todo autobusero que veían en la calle, porque ellos no podía haber normalidad, los atacaron, y así, pues, y por eso recibían un pago. Y todos han declarado que recibieron pago. Entonces, este grupo, esta gente que fue víctima y que fue parte de un escenario financiado, tarifado internacionalmente, entonces duró 2 días. La plata se les acabó en 2 días, ¿sí? Luego de allí, el día jueves, estamos hablando lunes, martes, miércoles, jueves, estaba el presidente y la vicepresidenta del país reunida con todos los empresarios nacionales, reafirmando los planes que se habían concretado previo al momento electoral y avanzando en lo que es la producción y en los intereses incluso hoy día de exportación
y de estabilidad económica de Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela se encuentra en esta situación, uno, por ser la primera reserva internacional de petróleo del planeta, dos, porque el modelo de producción de ese petróleo estaba sustentado con tecnología norteamericana y por ende teníamos la vulnerabilidad de no contar con el respaldo de las empresas norteamericanas para poder darle continuidad a la producción, que es el ataque económico, ¿no? Principalmente sobre la renta petrolera y después además cualquier otra forma de economía, que son las sanciones, que quisieran generar alguna relación con Venezuela. Más de 130 sanciones que, bueno, obviamente limitaron la capacidad del país y que impidieron hasta un momento que el programa político que se basa en la distribución de la riqueza, pues no contara con la riqueza para poder distribuirla. Y sin embargo, se tiene que sortear ese momento. Ya ese momento pasó, así que a Venezuela lo único que le queda a partir de este instante es el crecimiento económico y la distribución de su riqueza. De la decisión que hemos tomado las venezolanas y venezolanos, que es de mantener la revolución bolivariana. Muy bien, me asalta una inquietud porque parece que tenemos una interferencia en el sonido, la he venido notando desde las entrevistas anteriores, no sé qué puede estar ocurriendo, no sé ustedes cómo me escuchan, aquí algunos de los seguidores de Periodismo Libre me dicen que se siente una interferencia, yo también la siento acá, pero otros me dicen que no, que se oye bien. Bueno, esperemos que salga bien. De todas maneras, si hay interferencias, si hay un ronquido, un sonsonete que llamamos nosotros, presento disculpas. A lo largo de estas dos entrevistas he estado presentando imágenes de las movilizaciones que ha encabezado y en las que ha estado presente el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro. Hay un hecho que para mí es sintomático. Desde el martes fue 30, ¿no? Desde el martes 30 se produjeron movilizaciones en respaldo a la reelección del presidente Maduro todos los días. Yo las seguí por Telesur, por BTV, algunas por La Iguana, que son 3 medios que recomiendo para poder ver la otra cara de lo que está ocurriendo en Venezuela. Seguramente hay otros. Osli, que es comunicadora social, nos puede dar una orientación pedagógica también para tantos colombianos desinformados y que no ven sino Caracol, RCN, y no oyen sino Blue, el AFM y Caracol y RCN también en radio, porque son oligopolios, ¿no? O la W. Pero quiero mostrar una imagen que es sintomática también de la manipulación de los grandes medios. Aquí tenemos el periódico El Tiempo. El Tiempo es, digamos, voy a ponerme aquí en pantalla un momentico para que se vea mejor. Ya las vuelvo a entrar. El Tiempo es el periódico de la oligarquía colombiana por naturaleza. En la edición del domingo pasado mostró a 5 columnas, una gran foto, una vista cerrada de la manifestación de Corina Machado, ¿no? Cerrada. La verdad es que no fue como uno podría pensar de la magnitud que se puede ver allí. Aquí está la movilización, una de las movilizaciones, entre ellas la del 30 de mayo del presidente Nicolás Maduro, que fueron movilizaciones gigantescas. Alguien hizo una medición a partir de la cantidad de cuadras y de metros de una y otra, y encontró que en la de Corina Machado podría haber entre 3.500 y 5.000, y en la del presidente Maduro entre 80 y 85.000, que fue una movilización gigantesca. Y durante toda la semana hubo movilizaciones con diferentes actores sociales y políticos, incluidos los ancianos, los jóvenes, se pegaron una emparamada tremenda porque llovió el día de su movilización. Ayer hubo también movilizaciones en respaldo a la ley que se tramita contra el fascismo en la Asamblea Nacional y en respaldo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Pero el fenómeno que se ha venido denunciando Osli y Teresa es que además de ese poder de los medios tradicionales, pues está lo que se ha denominado el ciberataque, el cibergolpe, el ciberfascismo,
que ha motivado, entre otras cosas, pues la propuesta de una ley antifascista en Venezuela, pero que ha tenido una enorme influencia. Ya el gobierno, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, denunciaba cómo hubo un bombardeo de 3 millones de incursiones en el sistema de computación del Consejo Nacional Electoral por minuto, desde lo que se denominan granjas cibernéticas, lo cual tuvo un apoyo desde el exterior y tuvo que ser un apoyo multimillonario. ¿Cómo están enfrentando, Osli, esa ofensiva de ese ciberataque? Porque este es el fenómeno nuevo, ¿no? Antes eran solo los medios tradicionales, prensa, radio, televisión. Ahora es a través del WhatsApp, es a través de X, es a través de Instagram, es a través de Facebook, etcétera. ¿Cómo se está enfrentando esto? ¿Y cómo enfrentan el fenómeno de la compra de youtubers? Vimos por ahí unos videos en los que un youtuber confesaba o hacía un negocio para difundir información contra el presidente Maduro y a favor de Corina Machado, y cobraba $400 por cada servicio. ¿Cómo están enfrentando esas nuevas modalidades de dictadura mediática, Osli, en Venezuela? Bueno, la dictadura mediática no es un fenómeno nuevo. O sea, desde que tenemos la industria cultural y todo el fenómeno del mass media, pues todos los países de América Latina han enfrentado sus instantes de dictadura mediática. Y nosotros ya tenemos más de 20 años lidiando con ella. Y sabemos que la mejor fórmula para enfrentarla es justamente el cuerpo a cuerpo. Por eso, la razón de todas estas movilizaciones nacionales constantes, diarias, que se están promoviendo desde el gobierno, porque sabemos que nada rompe más el escenario de la virtualidad que la realidad, ¿sí? Y nosotros seguimos apostando al encuentro de las personas en la calle, a la reunión desde el Consejo Comunal. Por ejemplo, el día de mañana se va a efectuar un acto electoral, nuevamente, nacional, en donde las y los vecinos tienen que votar por un proyecto comunitario, comunal, de interés común, para dirigir el financiamiento de las alcaldías y gobernaciones hacia esos que son los intereses de nosotras y nosotros. Pero ese acto no solamente es un evento electoral, sino es un espacio en donde la gente se encuentra, conversa, discute, plantea sus inquietudes, bueno, todo lo que es propio de un momento de incertidumbre mediática, ¿sí? Y logramos de esa manera siempre romper el cerco. Yo creo que, bueno, tenemos que retomar el fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios que se vieron muy golpeados producto de todo el fenómeno económico del que venimos saliendo, que hay que retomar también la reconstrucción de la base del partido, del PSUV, desde el punto de vista ya no solamente de la participación electoral, sino de la participación directa. Y también ahorita hay nuevos espacios de intercambio, como por ejemplo el Movimiento Futuro, que se creó también previo a las elecciones, en donde una cantidad importante de jóvenes y de no tan jóvenes, como por ejemplo yo y otros compañeros que ya fuimos parte de esa juventud y ahorita estamos en otra perspectiva del trabajo, pues estamos también manteniendo relación y estamos tratando de reagrupar a esa gente que en algún momento pudo haber sentido disgusto con el partido o que no siente ahorita que tiene algún asidero para la participación protagónica, ¿sí? Entonces, como bien decía Teresa, Venezuela es un país que no se cansa de reformarse en sus métodos para el encuentro, para la construcción comunitaria real. Y bueno, eso es más fuerte que cualquier escenario virtual, ¿ok? Uno, el domingo después de las elecciones, tú ibas a cualquier centro comercial y el centro comercial full, la gente comprando, la gente consumiendo, y por el otro lado, 4 gatos diciendo que Venezuela se estaba cayendo. Entonces, eso es muy, o sea, la realidad es la fuerza más importante, la realidad, la verdad, son las fuerzas más importantes de una revolución y eso es a lo que nosotros apostamos. Y sobre los medios que tú me preguntabas, es importante también que sumemos como a esa lista al portal Red Radio, que también tiene bastante información constante, además con un tono bien dirigido hacia la juventud y los adultos contemporáneos, y también Venezuela News, que es un portal también nuevo, y están allí procurándose también abrir al debate con la oposición, ¿no? Yo creo que lo que tiene que aceptar hoy día la oposición o ese grupo que estuvo detrás de María Corina Machado es que Venezuela no es la Venezuela de hace 10 años polarizada,
que era fácil ponerla en un 3 y 2 en términos electorales. La Venezuela de hoy es una Venezuela que está tratando de más bien buscar las maneras de conciliar con los sectores productivos, de construir con la gente que se quedó, porque al final el que se quedó es el que tiene algo más que ofrecer a este país, independientemente incluso de su posición política. Nosotros veíamos a YouTube, a influencers muy fuertes de oposición, que quizá los 2 primeros días estaban como expresando como su dolor, su rabia, pero ya hoy los ves y ya están otra vez publicando sus cuestiones de turismo, las cuestiones de musicales, hasta cada quien en su agenda individual desde Venezuela, que necesita seguir alimentando porque no se quiere ir de su país. Yo les recomiendo que, por ejemplo, en esta línea discursiva, sigan una influencer como Valentina Quintero. Es una mujer de oposición, de absoluta oposición, pero que apuesta al turismo venezolano. Los primeros días ya estaba deprimida, pero ya por el día, en las redes de Valentina Quintero son otra cosa, hablando de la comida, hablando de la cultura, haciendo su publicidad nacional, desde aquí, desde nuestro país, y como ella, varios que la siguen. Entonces, ese cálculo, ese mal cálculo de María Corina Machado, que es el sector más fascista, de ultraderecha, que está alineado con el sionismo internacional, que está alineado con gente como Donald Trump, como Elon Musk, o sea, es lo más rancio, o sea, lo más cercano a Milei que ha tenido Venezuela en su momento, es la señora María Corina Machado, no tiene escenario en este momento en nuestro país. Y su insistencia, pues, la iba a llevar a lo que le llevó al fracaso. Recientemente, esta semana, en Colombia se divulgó un video con la participación de una treintena de mujeres colombianas. Y en ese video, pues las señoras, mostrando mucho de desinformación y de ignorancia sobre la realidad venezolana, todas le brindaban un respaldo a la señora Corina Machado. Se ve que no saben quién es la señora Corina Machado. Yo voy a poner aquí la carta. Siempre hago énfasis en esta carta porque me parece terrible esto. Esta es una carta que dirigió, seguramente no la alcanzan a leer bien, pero esta carta es la evidencia de cómo, una de tantas, de cómo la señora Corina Machado, quien es quien está detrás de Edmundo González, Edmundo González, desde mi punto de vista de analista, era solamente la mampara para ella maniobrar, pero en la eventualidad negada de que hubiera ganado el señor González, pues quien iba a gobernar era ella. Miren la carta que dirigió en el 2018 a Benjamín Netanyahu y a Macri, presidente de Argentina, y el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, perdón, Benjamín Netanyahu, el presidente de Argentina en la época 2018, Macri. Miren ustedes, en esta carta prácticamente piden una intervención de el régimen genocida de Israel dirigido por Netanyahu. Entonces, para mí es inadmisible que haya personas que, desconociendo esto y desconociendo muchas otras actuaciones de Corina Machado, estén sin atender a esto, sin mirar esto, pidiendo prácticamente que se reconozca o que se convoquen nuevas elecciones o se reconozca el triunfo de Edmundo González. Resulta inadmisible estar en contra del genocidio que comete el Estado terrorista de Israel en Gaza y llevarle el agua al molino a esta señora reclamando su triunfo que no ha podido demostrar, cuando este es un gravísimo antecedente de atentado contra su propia patria, reclamando la intervención de un genocida que lleva más de 40 personas asesinadas en Gaza. Pero además de eso, múltiples hechos que han sido denunciados, sobre los cuales se ha informado. Uno de los motivos de esta entrevista es precisamente conocer quién es Corina Machado, quién es María Corina Machado, quien está detrás de Edmundo González. Entonces, volvamos con Osli y luego vamos con Teresa. Osli. Sí, bueno, como les comentaba, pues María Corina Machado, ella proviene de una de las familias
más acaudaladas del país. Es una representante de los grupos más elitescos en términos económicos, ¿no? Es el representante de la burguesía radical, de la derecha radical venezolana, y ha sido una protagonista constante desde los tiempos del comandante Chávez de las ideas más radicales y sádicas en contra de Venezuela. Bueno, se ha interrumpido, se ha pixelado. Adelante, Que Venezuela Teresa. hubiese más sanciones. Y de hecho, también lo llegó a expresar previo al momento electoral, ¿no? Ella justifica que todo el pueblo haya sido sometido a un momento económico que no era el propio de la dinámica de los recursos venezolanos. Ella fue también la que respaldó el hecho de que hubiesen actos de sabotaje a los servicios públicos venezolanos. No sé si recuerdan, hace algunos años Venezuela estuvo una semana sin luz, producto de un sabotaje que ellos mismos, porque además a ellos les encanta hacer el daño y decir que fueron ellos, ¿no? Es como un logro, por eso hablo de sadismo, ¿no? Es un logro de que ellos disfrutan cuando no solamente cometen el acto, sino también dicen, fuimos nosotros. O sea, nosotros estamos conscientes que el pueblo va a sufrir un poco, pero es por una causa noble. O sea, la causa noble es que ellos vuelvan al poder, como nobleza, no porque seamos nobles realmente. Entonces, porque la nobleza vuelva al poder. Entonces, ellos representan eso, el sector que no le interesa, no tiene ningún tipo de interés económico directo ya en el país, casi todas sus arcas están fuera del país, que lo que quieren es utilizar la renta petrolera para poder incrementar esos negocios, para poder generar favores a los Estados Unidos, que les faciliten a ellos pues una posición como buena oligarquía complaciente en el escenario internacional, ¿sí? Pero intereses en nuestro país no tienen. Son parte de los grupos que gobernaron por más de 40 años acá y no fueron capaces de mejorar bajo ninguna circunstancia ninguno de los elementos, ni de la vida social, ni de la vida educativa, ni de la vida económica del país. Llevaron el petróleo a su precio más bajo e incluso estuvieron a punto de firmar con Estados Unidos el reconocimiento de que nuestro crudo era bitumen cuando no lo era. Son capaces de entregar la Guyana por un territorio venezolano en donde hay un interés bien importante y no se ha podido avanzar producto de toda la intervención de la Unión Europea y de Estados Unidos para que Venezuela no termine de formalizar la propiedad sobre este territorio. Están en contra de la octava estrella de nuestra bandera que representa el último ícono de la independencia, el último territorio independiente declarado por nuestro libertador dentro de nuestra patria. Están en contra de la UNASUR, de todos los esfuerzos de unión del territorio latinoamericano para podernos fortalecer económicamente, porque la Unión Europea sí se puede unir, pero América Latina no. Esa es la agenda pues, de estos actores, la entrega de la renta petrolera, impedir la unión de América Latina, dirigir los recursos de Venezuela, los cuantiosos recursos económicos de Venezuela hacia los grandes puntos hegemónicos de poder, impedir la relación de América Latina con China y con Rusia, es decir, negarnos la posibilidad de nosotros tener prosperidad y de poder tener una agenda distinta a la del patio trasero, que es con la que nos ha tratado siempre la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, por acá me hacen alusión, Jaime García me hace alusión a que de pronto dije 40 y no 40,000. Si me equivoqué, dije solamente 40 personas asesinadas por el régimen terrorista de Israel. Corrijo, son 40,000, obviamente. Sí. Casi 40 fue lo que dejó ahorita los 2 días de incursión de la guarimba pagada por María Corina Machado. Exactamente. Entonces, gracias a Jaime, son de esos lapsus lingüi que solemos tener, pero obviamente aquí lo hemos dado a conocer desde el primer momento del inicio de esa no guerra, sino de ese genocidio infame. Todos los genocidios son infames, de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Ya llega a 40,000 el número de personas asesinadas, la mayoría de ellas niños, niñas,
ancianos, ancianas y mujeres. Terrible. Y que haya gente y que esté reivindicando a personas que hacen parte de ese entramado. Vamos a mostrar aquí una imagen que me impactó mucho. Aquí la tengo. Esto es en alguna plaza, creo que no sé si usted me dirá, Osli, si es en Venezuela o si es en Miami, pero de gente que al lado de la bandera de Venezuela enarbola la del Estado terrorista de Israel. Y esta es la imagen de la derecha y de la ultraderecha y de la oposición neonazi. No todos los ciudadanos, ¿no?, sino muchos de ellos engañados, pero la posición neonazi de Corina Machado y de su títere, el señor Edmundo González. ¿Y qué responder a esto, a estas 32 señoras que produjeron ese video en favor de Corina Machado, una ciudadana colombiana que conoce ampliamente a la hermana República de Venezuela, María Teresa Sierra? Mira que la alta alcurnia de las mujeres de estos países saben cómo expresarse, porque efectivamente ellas no sensibilizan con el hambre del pueblo, y en eso ellas efectivamente logran exponer, incluso con su acción de defensa de este tipo de acciones y actitudes del neofascismo internacional, su más grande decadencia. Y en ese sentido quería retomar las últimas palabras de Osli. Fíjate que efectivamente María Corina Machado es la rancia, pero la más rancia de los sectores oligárquicos, pequeño burgueses y burgueses que heredó la Cuarta República. Y en ese sentido, el pueblo venezolano es una de las que siempre, junto con otros, por supuesto, el sueño de ellos es que las naves y que los aviones de los cascos azules sobrevuelen Caracas y dinamiten el Palacio Miraflores. O sea, eso ha sido permanente de ellos. El sueño de ellos es que ingresen los cascos azules. Han pedido intervención militar extranjera en Caracas frente a las grandes movilizaciones, no solamente populares, sino también cívico-militares, porque pues es la unión de los soldados bolivarianos en toda su mejor expresión. Cabe recordarle al mundo entero que todos los grandes generales y los grandes coroneles de nuestras repúblicas han pasado a ser educados y formados en la Escuela de las Américas. Por el contrario, Venezuela no tiene esa tradición de enviar a la Escuela de las Américas a sus generales y a sus coroneles, lo que ha permitido que efectivamente la esencia del bolivarianismo se mantenga y efectivamente sea un ejército libre de una doctrina militar intervencionista, fascista, que atenta contra su pueblo. Y es el sueño de esta oligarquía, es efectivamente la intervención militar. Y esto efectivamente para los venezolanos que cuando ya se vive claramente en Venezuela, pues esto es completamente una solicitud descabellada, como lo es hoy descabellado que la oligarquía, que el presidente de Chile y otros que se están alineando estén solicitándole a los militares colombianos, a los militares venezolanos, que intervengan en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, intervengan las decisiones del Consejo Nacional Electoral, cuando evidentemente el papel de los militares, como muy bien lo establecen las leyes en Venezuela en el marco de los procesos electorales, es la de custodiar, vigilar y mantener la seguridad del certamen electoral. Pero no, ellos constantemente hacen este llamado porque ese es el gran sueño de ellos, una gran intervención militar a gran escala en las calles de Caracas, bombardeando Miraflores. Entonces, esto no hace sino representar efectivamente ese gran escenario fascista, como lo vemos hoy, bombardeando con misiles, con fósforo a las derruidas hoy ya calles de Gaza. Y en eso, esta rancia oligarquía se muestran estas
estas señoras de alta alcurnia, muy lindas, muy hermosas, muy preparadas, sí, pues estamos acostumbradas a ver nuestras grandes mujeres del pueblo llenas de vigor, pero también con el gran peso de haber sostenido hijos durante tanto tiempo con las grandes dificultades económicas que esto implica. Estas mujeres, por el contrario, siempre muy bien presentadas, atendiendo a esa sensibilidad de saber expresarse ante el público y la suavidad que ellas siempre manifiestan, pero que de alguna u otra volvemos, insistimos, detrás de esa suavidad no hay sino un frente fascista contra el pueblo. Y ante eso, algo que me parece increíble, y es que la sabiduría popular sabe cómo enfrentar esto. Hoy María Corina Machado es llamada la Sayona de María Corina Machado. Y para aquellos que no estamos relacionados con la jerga o con la historia de mitos en Venezuela, pues, ¿cómo así? ¿Qué es la Sayona? ¿No? Y nos preguntamos, y efectivamente, cuando nos vamos adentrando en la cultura popular de los llanos de apureños en Venezuela, encontramos que la Sayona es un espectro de la sabana de los llanos apureños. Y la Sayona es una mujer muy linda, muy puestecita, muy hermosa, ¿sí? Que se le aparece en las noches, en los caminos, a los hombres infieles, que ya retornando de sus amoríos van destinando a sus hombres. Les aparece muy hermosas, muy puestecitas. Cuando ellos acceden a sus llamados, ella efectivamente se les devuelve con su cara de espectro y les pega sus tremendos, la famosa Sayona. Y entonces, personaje de Doña Bárbara, ¿no? Personaje, por supuesto, de la novela de Doña Bárbara, de la gran literatura de Rómulo Gallegos. Y efectivamente podemos... Gracias. Y podemos encontrar efectivamente cómo la sabiduría popular sabe cómo desentrañar de manera muy clara esta doble faz de este fascismo. Por un lado, se muestran muy lindas, muy curiosas, pero son incapaces porque no lo han hecho. Y hoy lo podemos demostrar. No se han logrado movilizar frente al gran infanticidio y el genocidio que está cometiéndose en Caracas, que esto es lo más infame que hoy podemos presenciar como humanidad. Y entonces, efectivamente, estas mujeres... Infanticidio en Gaza, ¿no? En Gaza, dijiste en Caracas. El infanticidio en Gaza, sí, por supuesto, qué pena, los lapsos. No, infanticidio en Gaza. Te tocó el lapsus ahora. El infanticidio en Gaza y el genocidio en Gaza, eso es lo más infame que como humanidad podemos estar presenciando, y estas mujeres, muy de su alta alcurnia, incapaces de manifestarse en contra de ello. Y efectivamente alineándose, como muy bien está que claramente demostrado, con este neofascismo de Netanyahu. Entonces, hoy en día, si algo está utilizando los medios de comunicación de las clases oligarcas, de esa rancia oligarquía, es la sensibilidad, ¿cierto? Y nos mueven y nos quieren influenciar y nos quieren manipular a partir de la sensibilidad, y ante ello, pues, por supuesto, tampoco es el llamado a perderla, pero sí algo que acontece hoy en los grandes medios de comunicación es que muestran a las mujeres venezolanas, inmigrantes, muy pobres con sus caritas, los niños muy pobres con sus caritas, muestran a las mujeres, hasta niños y hasta hombres, ¿por qué no llorando? Porque no ganó inmundo. Y efectivamente, entonces, a partir de allí consideran que esos son sus argumentos de que de efectivamente por qué el régimen no les sirve y por qué la gente, pero son incapaces también de recordar que aquí, grandes masas aquí también, nos pegamos tremenda llorada cuando justamente se volvió a ratificar
Álvaro Uribe Vélez en su segundo proceso de reelección que por más hay que olvidar, porque es que si algo tiene el pueblo colombiano es que tenemos un Alzheimer terrible, o sea, padecemos un Alzheimer, olvidamos nuestra historia. Y así como hoy el mundo entero está en función de un presunto fraude en Venezuela, aquí se nos olvida que justamente en las reelecciones de Álvaro Uribe en su segundo mandato aparecieron mágicamente 2 millones de votos que en ese momento, por supuesto, quien se atreviera a denunciar un intento, un software, un hardware en la registraduría, pues eran malos perdedores, una izquierda mal perdedora que no sabemos perder. Y pasado el tiempo después, tenemos personas exiliadas del país justamente por denunciar este software infiltrado en el Consejo Nacional Electoral colombiano, capaces de ponerle votos a quien ellos decían y a quien Uribe diga. Y ante eso es importante reconocer que Venezuela ha avanzado de manera enorme, porque no lo vemos en nuestro país, en garantías de protección al voto y al voto popular. Y el proceso de automatización del proceso electoral en venezolano, nosotros aquí en Colombia estamos todavía lejos y en pañales de tener un sistema de ese calibre. Aquí todavía usted llega a votar con un papelito que deposita en una urna y ante el cual ni siquiera al final le piden que ponga su huella ni en la planilla. Hoy quienes votamos en Colombia y lo pudimos evidenciar en las últimas votaciones y en las anteriores, usted le va y termina de depositar su voto y ni siquiera le ponen a firmar la planilla, ni siquiera pone su huella. Y esto ha generado que, por supuesto, las denuncias de que aquí han votado muertos, duplicidad de votos, personas que votan 2 veces, cantidad de detalles que constantemente configuran el panorama cotidiano de nuestro sistema, no acontece en el sistema electoral venezolano, porque justamente el sistema automatizado blinda el mecanismo de tal manera que se habilita solo cuando hay identificación biométrica, luego la máquina, luego la urna, luego la firma, luego la huella y todo un sistema que permite que ese voto, que uno tenga la tranquilidad, que como ciudadano su voto fue tomado en cuenta. Entonces, se ha venido avanzando en esto y para estas mujeres y para esta derecha venezolana, eso no les sirve, porque efectivamente todo lo que emane de la Constitución bolivariana es completamente negado por ello. Muy bien lo dice Oli, quieren desconocer por completo la institucionalidad y la constitucionalidad de los organismos institucionales en Venezuela. Entonces, esto no podemos como pueblos caer en este juego político de esta derecha y de estas clases en Venezuela de alta alcurnia, porque efectivamente incluso podría ser un gran boomerang para nuestro proceso de cambio en Colombia. Y es que, como muy bien lo dice el refrán popular, y esta sabiduría popular que yo retomo, es la que nos puede ayudar a identificar. Cuando uno vea las barbas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo y rapidito, ¿sí? Porque efectivamente todos los acontecimientos, hoy Venezuela es un teatro de operaciones de los procesos golpistas, los han intentado todos. Antes de Bolivia ya lo habían intentado en Venezuela. O sea, han intentado todo, primero experimentan, luego y hoy vuelven y retoman el proceso del golpe contra Bolivia para volverlo a hacer en Venezuela. Entonces, Venezuela hoy es el teatro de operaciones de los golpistas del mundo. Y cuando usted observa eso frente a un gobierno bolivariano, frente a un gobierno que le está resolviendo al pueblo sus necesidades económicas más básicas, usted tiene que ponerse en alerta
si hoy realmente los demócratas del país estamos en función de un gobierno de cambio, como el que hoy encabeza nuestro presidente Gustavo Petro. Muy bien. Bueno, pues resento de nuevo, disculpa, me dicen por acá nuevamente que hay una interferencia en el sonido. Yo también la siento, lamentablemente hoy estoy solo, estoy produciendo y haciendo el programa solo. Ustedes entienden cómo son estas dinámicas de los medios alternativos, ¿no? En absoluta desigualdad. Y hoy no tengo a Santiago, quien nos ayuda en la producción, y lamentablemente se nos ha filtrado un sonido, no lo he podido detectar. Ustedes han visto que me he estado moviendo aquí mirando por todos lados a ver cómo lo corrijo, pero no lo he encontrado. Bueno. Me preguntaba Luis Alfonso, qué pena, si es posible que cuando, por ejemplo, Osli o mi persona estemos hablando, si tú apagas tu micrófono, probablemente pueda corregirse de esa manera, mientras esa puede ser una manera para de pronto minimizar el ruido que se genera como retorno del audio tuyo. Entonces, en ese momento ese ruidito calmó, ¿no? Entonces puede ser que atendiendo eso, y tú de manera muy abierta, pues por supuesto hables el micrófono. Uh-huh. Sí, pero yo he apagado mientras hablabas y sigue el ruido. Okay. Bueno, llegando al final de la entrevista con María Teresa Sierra y Osli Hernández, quiero mostrarles, voy a retirarlas de pantalla un momento, para mostrarles. Ahora sí se fue el ruido, miren. Se fue el ruido. Miren, está la página internacional del tiempo del 31, perdón, del tiempo del 21 de agosto, miércoles 21 de agosto. Miren ustedes. ¿Qué nos está mostrando esta página? Nos está mostrando un titular a 5 columnas, 3 líneas. 5 columnas es esto. Los periódicos regularmente tienen 6. 5 columnas y 3 líneas, 1, 2, 3. O sea, un titular súper destacado. Y dice, el 43% de los venezolanos planea, dice el tiempo, irse de su país en los próximos meses. Y le atribuye esta afirmación, ¿no? Tan solo 2 semanas después de las elecciones, a un estudio. Dice, cerca de 100,000 ciudadanos aseguraron en una encuesta que van a migrar cuanto antes tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. O sea, el periódico El Tiempo le da pábulo, certifica un supuesto estudio hecho a la carrera, a toda velocidad, tan solo 2 semanas, y supongo que el estudio, entre comillas, fue hecho en menos de 2 semanas, que vaticina que el 43%, o sea, Venezuela va a quedar vacía. Casi la mitad de la población se va a ir. Es absurdo, ¿no? Es un absurdo. Esto no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cómo por qué? Pero está asignado por la prevención ideológica, la manipulación política que ejerce este medio y que ejerce, aquí ya le atribuyen esto a Megaanálisis. Yo le pregunto a Osli, ¿cuál es su respuesta a esta desinformación que presenta el periódico El Tiempo? O sea, usted de 40 millones más o menos de habitantes tiene, más o menos, ¿no? Bueno, eso se parece a los números de María Corina, honestamente. O sea, seguramente el mismo asesor de María Corina le pasó la información, pero fíjese que dentro del mismo desarrollo de la noticia está la locura, ¿no? No son 43% de los venezolanos, sino 43% de los 100,000 que ellos consultaron. Entiendo, que es lo que dice la muestra, ¿ok? Porque, bueno, nosotros somos 30 millones de venezolanos, eso implicaría más o menos que 15 millones y tantos se van del país, ¿no? Sí, dice que consultaron 100,000. 100,000. Una encuesta de 100,000. ¿A qué hora la hacen? Si no ha transcurrido, cuando la hicieron no habían transcurrido. Pero es aún más loco lo que titularon a partir de su muestra,
que es el 43% de los venezolanos. O sea, no es el 43% de una muestra, sino de el total del país. El país. Bueno, y obviamente este titular... ¿Eso serían más o menos cuántos millones de habitantes? Nosotros somos 32 y pico, deben ser como 15 millones más o menos, ¿no? Imagínate. Bueno, ahora lo que digo es esto, ¿no? ¿A quién va dirigido ese titular? Porque al final ellos son una industria que están dirigiendo contenido hacia un sector. A los países hermanos que temen de la ola de emigrantes venezolanos, ¿no? Porque ahora Venezuela se convirtió en, bueno, un problema de migración, cuando Venezuela siempre fue un país de recepción que tiene más de 5 millones de colombianas y colombianos, por ejemplo, en nuestro país, y nosotros jamás nos sorprendimos por eso, ni tampoco lanzamos un titular horrorizado por la migración colombiana, peruana, boliviana, ecuatoriana, que todavía además mucha de ellas sigue en nuestro país, pero que bueno, ahora de repente los venezolanos salgan de su país es una cosa horrible, o sea, eso es algo deplorable. Entonces, este titular lo que busca justamente es eso, es seguir alimentando el miedo de los gobiernos vecinos, como Colombia, como Brasil, como Perú, de una nueva oleada de venezolanos a sus territorios y que, bueno, por eso tienen que tratar de mantener la posición política que han manifestado en términos geopolíticos para proteger su frontera y para protegerse de ese fenómeno migratorio, ¿no? Insisto, en términos cuantitativos, una absoluta locura, bastante cercana al 83% de votos a favor que manifestó María Corina en alguna de sus declaraciones, estadísticamente improbable desde todo punto de vista, y busca seguir manteniendo esa matriz de que los venezolanos quieren salir despavoridos de su país. La verdad es que, bueno, obviamente Venezuela enfrenta un fenómeno migratorio que ha sido inducido, provocado, estimulado por todos estos grupos internacionales que son la consecuencia de un ataque brutal a su moneda, que mucha de ella se produjo por las mismas fronteras de los países que hoy día ahora temen de la migración, por un ataque muy importante a su base económica e industrial, ¿verdad? Y que, bueno, obviamente a nosotras y nosotros que hemos permanecido en nuestro país comiéndonos las verdes, hoy día ya estamos dispuestos a comernos las maduras porque estamos viendo cómo el resultado de la política económica implementada por el presidente Nicolás Maduro está teniendo resultados efectivos sobre la cotidianidad venezolana. Ese tema de que nosotros seguimos teniendo obviamente problemas, porque aquí tampoco se trata de negar, por ejemplo, problemas de energía, problemas con el acceso al agua, que siguen siendo la consecuencia del ataque principal al sistema central de distribución de agua de nuestro país. Obviamente hay problemáticas de inflación, o sea, asuntos que se viven, yo creo que en la misma escala, ojalá algún día pudiéramos hacer un estudio comparativo real en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, pero que bueno, Venezuela viene endosado, viene sazonado con ese discurso de la extrema derecha que necesita ver a un país inviable, ¿sí? A mí me da risa porque yo tengo una amiga, muchos amigos colombianos, y alguna de ellas me decía, es que Colombia es inviable por muchas razones, ¿no? Por, los problemas que hay en términos estructurales con el narcotráfico, por su dependencia económica a este tipo de economía, por la manera como se manejan las oligarquías, por la entrega de sus militares a la Escuela de las Américas, como bien recordaba Teresa, o sea, un montón de condiciones que Venezuela no tiene, para nada. Y Venezuela resulta de repente peor que, bueno, cualquier otro país del sur y del Centroamérica, ¿no? Eso no es cierto, no lo ha sido desde el principio y ahora mucho menos porque además la entrada de Venezuela a los BRICS, la posibilidad de nosotros abrirnos un mercado distinto al que plantea Occidente, de verdad va a tener consecuencias muy favorables para nuestro país, ¿no? Y bueno, además que los que quedamos aquí ya estamos convencidas y convencidos de que ya no solo el gobierno es el único que tiene que idear soluciones, sino que también de manera articulada, cooperativa, de manera interrelacionada, mixta, las fórmulas que se están creando ahorita en términos económicos son mucho más amplias de las que conocimos quizá en los tiempos del comandante Chávez, porque bueno, él jugaba en función de esa riqueza petrolera con la que el Estado se mantenía muy fuerte, reconociendo pues que hubo un daño a la estructura económica, pues también nosotros estamos creando nuevas formas. Lo que sí no ha habido daño es, uno, a la función, o bueno, a la certeza de que el programa bolivariano sigue siendo la mejor alternativa para los pueblos de América Latina y que por ende no hay mejor
política para nuestra América que la unión. Eso por principio. Segundo, que la economía venezolana tiene que mantenerse en manos de los venezolanos. Por ende, la entrega de la industria petrolera nacional a los intereses económicos plenos internacionales no está en la agenda bolivariana y seguiremos luchando por ella. Y tercero, que la diversificación de la economía nacional sí es posible con la activación de las demás industrias locales. Y nuestra industria local está tratando de o por la vía directa o por la vía mixta generar ese proceso de desarrollo. Entonces, la fórmula lo que hizo fue transformarse, mejorarse, las condiciones adversas nos han hecho más fuertes y bueno, seguimos en pie de lucha aquí en Venezuela. Nosotros no nos vamos a rendir por cualquier payasada cuantitativa o fantástica mediática creada por ellos. Estamos bastante acostumbrados y sí tenemos nuestros retos internos, ¿no? Tanto gobierno como pueblo tenemos que pasar a una nueva configuración, tenemos que hacer una apuesta más importante a fortalecer la base popular, a seguirla fortaleciendo y a fortalecer la base económica, a entender que solo en prosperidad y en riqueza es que nosotros podemos hacer una efectiva concreción del modelo económico al que apostamos, ¿okay? Porque no podemos distribuir lo que no tenemos, tenemos que tener riqueza para poder distribuir y esa riqueza la construyen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ¿okay? Entonces, ahorita hay un nuevo movimiento de emprendedores, mucha gente produciendo, mucha gente incorporándose, desactivándose como servidor público. En algún momento la nómina de los servidores públicos en Venezuela fue muy grande, ahorita está reduciéndose y toda esta gente que está migrando de esa nómina a la actividad productiva individual está recibiendo créditos, está recibiendo beneficios, está recibiendo incentivos. Ahorita acabamos de publicar una ley para promover la exportación de la pequeña y la mediana industria, incluso de artículos provenientes de emprendedores y emprendedoras, asunto que yo creo que no ocurre, es bastante inédita en América Latina, y se van a facilitar las condiciones para que ese proceso sea efectivo en Venezuela, ¿ok? Entonces, le insisto, a nosotros lo que nos queda en este momento es apostar a que los próximos 4 años van a ser de mucho trabajo de la fuerza trabajadora, va a ser un espacio de producción, va a ser un espacio de prosperidad y bueno, invitados además toda la inversión extranjera directa a nuestro país, pues para que también nos ayude en ese escenario, ¿no? Tenemos suficientes recursos para recibirlas y recibirlos y el programa que está diseñando nuestro gobierno permite pues, que esa estabilidad para todas y todos sea posible. Fíjate que algo que es interesante y es que efectivamente el problema de inflación no es solamente un problema que aconteció como fenómenos después de la pandemia en Venezuela. Efectivamente, en Venezuela, como resultado de las otras opciones que se configuraron en el panorama, como los bloqueos económicos, el saqueo de los recursos, el bloqueo de las divisas y la retención de las divisas internacionales en Venezuela, pues generó efectivamente que a nivel interno la inflación llegara a considerarse hiperinflación. Las estadísticas lo plantean. Efectivamente, en un momento determinado entre el 2023, la hiperinflación en Venezuela alcanzó un 350%. Pero hoy está ya bajando de manera clara, como lo está haciendo en el resto de los países. Y esto justamente se empieza a verse en un momento de una posible, acercándonos a un posible problema de recesión económica mundial. Sin embargo, aún así, la tendencia es a la reducción de la inflación en todos los países. Y hay algo que no dicen en los medios de comunicación, y es que efectivamente el segundo país con una muy alta, gran inflación es Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Que esa inflación en Argentina se siente con mucho mayor peso en las capas pobres de la población, porque efectivamente no cuentan, como en Venezuela, con el programa CLAP, que es brindar... Pero además que esa inflación es producto del modelo político que está en Argentina. La inflación venezolana fue producto de un ataque al modelo político. Muy bien. Él está en desarrollo, o sea, él está en pleno esplendor y desarrollo de su modelo, y lo único que ha traído a su país ha sido miseria. Venezuela, cuando estuvo en pleno proceso de desarrollo de nuestro modelo, hubo una prosperidad tan grande que Venezuela era los primeros turistas, los que más gastaban
como turistas en el exterior, en el año 2012, 2014, con el comandante Chávez, ¿verdad? Pero cuando este proceso empezó a demostrar que sí tenía condiciones para generarle calidad de vida a su país, ¿qué vino? El ataque internacional. Muy bien, claramente ese proceso de hiperinflación en Venezuela fue resultado de todas estas acciones que se configuraron de bloqueos, saqueo de divisas y todo. Y en Argentina hoy, hay que decirlo porque hoy el índice de precios del consumidor interanual en Argentina es abismal. O sea, hoy Argentina, como resultado de las políticas de Milei, la crisis argentina está desbordada. Tenemos unos índices de precios del consumidor que alcanzan los 250%, que esto es nefasto en una economía, unos porcentajes como estos. Y esto efectivamente no lo dice. Entonces, para muchos, a la Argentina de Milei está súper bien, pero la Venezuela de Maduro se está derrumbando. Cuando efectivamente hoy, incluso a nivel ya de cómo los procesos económicos afectan a las bases más humildes, más pobres de la población, las capas más bajas, efectivamente es distinta el abordaje que los estados y los gobiernos le hacen a este proceso. En Venezuela hay todo un paquete de bonos, de subsidios, el programa CLAP, que permite que las capas medias, las capas más bajas de la población puedan sostenerse frente a este embate. Aquí en Colombia también no estamos ajenos del proceso de inflación. Aquí hemos visto en los últimos años cómo los alimentos tuvieron un gran aumento en precios, y hoy todavía, pese a unas reducciones significativas en algunos precios, otros se han mantenido, y no hay una política de control de precios realmente que pueda ser efectiva, como uno puede evidenciar esto en Venezuela. Bien, Teresa, un poco para complementar lo que están planteando, son unas cifras que yo tenía para el resumen de la semana que hago al final del programa. En Argentina, datos recientes de la CELAC que indica que la pobreza pasó en el poco tiempo que lleva gobernando el señor Milei del 45,5 al 55%. Hay 7.800.000 nuevos pobres en Argentina. Cerraron 9.153 fábricas. 655.000 puestos se han perdido, puestos de trabajo. 655.000. Se perdió un tercio del poder adquisitivo por parte de la población y 1 millón de niños se acuestan diariamente sin comer. Ese es el resultado de la política económica de Javier Milei. Bueno, el señor Boric, Gabriel Boric, salió enfurecido, enloquecido. Yo nunca había visto tan furioso a este señor. Nunca lo había visto tan furioso. Yo creo que ni frente a la dictadura, una de las dictaduras más atroces, más criminales, más genocidas que ha tenido el continente a lo largo de su historia, que es la de el general fascista Augusto Pinochet, que dio el golpe el 11 de septiembre de 1973, se ha presentado este señor tan furioso. Y salió a mostrar su verdadera cara. Y es que él aspiraba a que el Tribunal Supremo de Justicia, al que él también desconoce, dijera que el ganador había sido el señor Edmundo González, valga decir, la señora Corina Machado. Pero como no ocurrió así, entonces sin ninguna prueba, sin ninguna seriedad, un jefe de Estado no puede ser tan irresponsable. Si no cree los resultados, por lo menos haga lo que están haciendo algunos otros, como Lula y el presidente Petro, incluso el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Espere, porque el Consejo Nacional Electoral va a incorporar el resultado absoluto final. Y salió el señor Boric a decir que el Tribunal Supremo de Justicia era un tribunal sin ninguna credibilidad, chavista, así lo tildó, y que se ha confirmado la dictadura. Es increíble que una persona que llegó al gobierno en su país de la mano de sectores populares que se levantaron contra otra dictadura disimulada como era la de Piñera, que vino aquí a la frontera
colombo-venezolana a ser parte de un complot en un pseudo concierto para invadir a Venezuela hace algunos años. Es increíble que ese señor que llegó de la mano de la protesta esté en esa posición, lo cual lo ubica como un presidente de la derecha. Que no me vengan a decir que Boric es un presidente de izquierda. Y a sumarse a 9 amigos más de la derecha de él, encabezados por Estados Unidos y Canadá. Bueno, Estados Unidos, Canadá todavía no figura ahí, pero figura Guatemala, el señor Arévalo, que tanto lo apoyó el pueblo, sobre todo el pueblo indígena, para validar su presidencia. Casi que no lo dejan posesionarse. Fue por la lucha del pueblo en las calles durante casi 6 meses. Y este señor sale a hablar de que tampoco reconoce al presidente Maduro y otros como Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay. Es decir, los presidentes de la derecha y la señora Boluarte, que esa sí es una dictadora, porque es presidenta no elegida. El elegido está en la cárcel, ella misma ayudó para meterlo a la cárcel, ¿no? El presidente legítimo. De modo que el señor Boric se suma a este núcleo de la derecha latinoamericana. ¿Qué opinan ustedes de lo que está ocurriendo con Boric y lo que ocurre con el silencio de otros presidentes progresistas que no sé, pues, qué están esperando? Ojalá no estén esperando un Guaidó 2.0. Yo creo que el señor Boric allí sí entraríamos en una etapa muy compleja, porque todo lo que se ha reconstruido en el gobierno del presidente Gustavo Petro, de las relaciones colombo-venezolanas, de la hermandad, de la recuperación de los puentes, no solamente de los físicos, sino de los espirituales, de los políticos, de los sociales, de los diplomáticos, se perdería. Es decir, nosotros venimos de una experiencia espantosa, lamentable, que es la de los señores Santos y especialmente Duque, que fue una política criminal contra el pueblo venezolano. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Y perdonen que me haya extendido en mi reflexión. Yo creo que Boric está cooptado por los fondos internacionales de la ONU, que son los que le están sosteniendo ahorita la política pública. O sea, él ahorita está montado en una agenda exclusiva, es creo que uno de los países estrellas en avance en los ODS de la ONU y todo un montón de pues, políticas, todas que vienen por la línea del financiamiento de esos fondos, ¿no? De esos cooperados, de esos grandes intereses internacionales, que bueno, ya no financian de la vía directa del gobierno, pero sí lo hacen por la vía indirecta de estos fondos, y para poder mantener sus arcas y el flujo de recursos que le está garantizando este sector, pues él está siendo cónsono con esa política. Además es que ellos vienen, o sea, yo creo que esa es parte del problema de la posmodernidad como opción, ¿no? dentro del escenario de lo político, que termina confundiendo el enemigo y creyendo que de manera individual yo me puedo salvar frente al escenario en el que estoy, ¿no? Que quizá de hecho Chile tiene como rato en esa actitud. O sea, la izquierda es manejada como un actor químicamente puro, por encima del bien y el mal, que busca es el beneficio solamente para su país, o sea, una posición casi que casta, que obviamente funciona y se mantiene en la medida que es complaciente con los momentos de ruptura y o en donde le toca como país fijar posición de ruptura frente al que financia. O sea, aquí estamos hablando todos los países que fijan posiciones que a veces uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Uno lo primero que tiene que revisar es quién está poniéndole la plata al gobierno y ya. Y ahí uno va a entender, o sea, ¿por qué Brasil a veces tiene posiciones? Bueno, porque Brasil tiene intereses con Europa, que son bastante complicados de llevar para el gobierno de Lula y que obviamente presionan en los momentos en donde hay momentos de coyuntura en América Latina. Tenemos que recordar que Lula fue uno de los países que se puso en contra del Sucre cuando el comandante Chávez, que era un momento en donde teníamos a todas las fuerzas de izquierda unidas en la UNASUR, con posibilidades de por primera vez, previo a todo lo que está pasando ahorita en el mundo oriental, plantear una moneda que unificara América Latina. ¿Y quién fue el que se puso en contra?
fue Brasil en su momento, ¿cierto? Y bueno, Colombia, pues también el presidente Petro es un presidente que tiene una realidad muy difícil dentro de Colombia y bueno, con todo y eso trata de hacer lo más correcto dentro de, dentro de lo que se permite por la diplomacia internacional para fijar, como bien dice el compañero Luis, la posición más responsable posible dentro del Estado. Pero no, Boric, yo siento eso, un muchachito que viene formado con este elemento de principios que no corresponde ni siquiera con su realidad interna como país, pero que Venezuela obviamente no está interesada en fijar alguna posición, más allá de decirle, mi amor, te estás comiendo la luz, estás excediéndote de tus atribuciones y lo que estás diciendo puede atentar en contra de tu propia democracia, pero ese es tu problema, tú decides fijar las posiciones que tú quieras. A eso no nos afecta. En realidad, como país no nos afecta. Nosotros no somos parte de la OEA, nosotros no tenemos intereses en Chile. Nos parece más bien un país que, bueno, todavía le falta mucho para medianamente llegar a las condiciones económicas que tiene incluso la misma Venezuela sin el ataque internacional. Entonces, a ver, muchachito, mejor dedíquese a lo suyo. Que mientras dependiendo de esos fondos internacionales, su país no tiene vida. Fíjate que cuando uno encuentra todos estos ecos de estos grandes de estos presidentes dentro de sus países, los cuales, por supuesto, desde el imaginario social, colectivo, popular, mucha gente que se les ha enseñado que el doctor, pues, son los que tienen la verdad. Efectivamente, uno no puede sino plantearle desde la tipología jurídica colombiana que esto es un gran concierto para delinquir, ¿sí? En el cual están orquestados, por supuesto, el presidente chileno, ¿cierto? Y otros grandes ilustres de la oligarquía en estos países para contrarrestar efectivamente los avances que las políticas del cambio, que las políticas progresistas que favorecen a los pueblos, en el caso de Venezuela, las políticas bolivarianas que favorecen los cambios al pueblo en sus más mínimos detalles, es lo que por lo cual ellos están muy, muy preocupados. Ellos efectivamente saben que de avanzar en estas políticas de cambio en nuestro país, por ejemplo, ellos van a perder mucha fuerza, mucha legitimidad, mucho poder en este país, porque efectivamente el pueblo colombiano ha empezado a despertar. Y allí sí es importante que cada día más, en el caso colombiano, la gente aprenda a hacer sus propios análisis, no solamente políticos, sino económicos de la realidad, no solamente de nuestro propio país, sino del continente entero, porque efectivamente hay que recordarlo y que lo que sucede en Venezuela nos va a afectar directamente a nosotros, lo que sucede en Brasil, en Ecuador, nos afecta directamente como país y hay que hacerle esto una disección de todos los movimientos, de toda esta correlación de fuerzas que se mueven en el continente, y uno de los grandes enseñanzas que se aprenden en criminalística es seguir la plata, o sea, quién tiene, de dónde viene la plata, quién es dependiente de, para poder comprender justamente esa correlación de fuerzas en materia económico-política, porque es justamente hoy en el mundo, en este mundo de la globalización económica, lo económico lo que termina definiendo lo político para muchos de estas políticas presidenciales. No es así para el caso de Venezuela. La política humana va primero y efectivamente es lo económico lo que han querido atacar para que la política humana, la política de solidaridad con el pueblo sea lo que justamente contrarreste. Ellos saben que efectivamente desde la estrategia de guerra el hambre es una de sus grandes armas. O sea, hambriar al pueblo es una estrategia de guerra hoy en el mundo y lo vemos claramente en Gaza, lo vimos en Irak. Asfixiar al pueblo, hambriarlo, para que efectivamente su población reaccione contra aquellos gobiernos que justamente han planteado su proceso de cambio. Tere, pero fíjate que incluso uno pudiera decir hoy día en términos geopolíticos que esa estrategia no ha funcionado, porque aunque ellos trataron de hambriar a Irak, a Irán, ¿de qué lado están los pueblos de esos países hoy día?
sea, tuvieron que matar a sus presidentes, tuvieron que hacer intervenciones militares para realmente ver la relación entre el programa político y los pueblos. O sea, no hay forma de que tú cortes ese continuo histórico, que tú realmente irrumpas contra la soberanía, contra la posibilidad de soberanía y la libertad real de un pueblo que no sea por la vía violenta. Y ellos lo saben, por eso es que el discurso de Mercedes Machado es fascista. Por eso el discurso no va a ser por la vía democrática que ellos logren realmente romper la relación de Venezuela con su programa histórico bolivariano. Entonces, ¿qué es lo que les queda a ellos? O sea, ¿cómo suena un país soberano? Suena como Venezuela. ¿Cómo suena un país dependiente? Suena como Boric. Y ahí está. ¿Y de qué depende Venezuela en estos momentos económicamente? De lo que hacemos los venezolanos y de las relaciones que las y los venezolanos establecemos con el mundo de manera libre. ¿Cómo suena en los intereses del gobierno de Boric? Ahí está. O sea, sus relaciones económicas son dependientes, no tiene relaciones libres con los países con los que él quisiera, incluso internacional. Cuando trata de acercarse a China, cuando trata de acercarse a Rusia, vienen de inmediato y le dicen, papá, ya no, y le toca recortar. Entonces, ellos están cómodos con su papel dentro de la División Internacional del Trabajo, que es el receptor de fondos internacionales para sus pequeños proyectos de pequeña burguesía. Venezuela no, hermano. Venezuela asumió el papel de la independencia de este continente desde los años 1830. Y no vamos a dejar de insistir en ese programa y no vamos a dejar de insistir en esa política. Por ende, cada vez que aquí se instale algo contrario a esos intereses, van a recibir la resistencia del pueblo y van a recibir la transformación tarde o temprano de este pueblo. Y eso es lo que los Estados Unidos y todos los intereses externos, además de saber, no saben cómo manejar, porque de la única manera que lo manejen es como lo han tratado en Palestina, con la diferencia de que el territorio venezolano no es Palestina. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, porque además, y eso es lo que a veces no entienden ni los países ni las naciones que están en nuestro alrededor. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos nosotras, insisto, que hacer como bloque de, bueno, además lo invito como periodistas libres, como gente que de verdad requiere apostar a la libertad? Tratar de apoyar toda aquella iniciativa que logre mantenerse sin la dependencia de las hegemonías. Eso es lo primero que uno tiene que revisar. Este país depende de la hegemonía, ya sabemos que hay un límite hasta donde puede llegar. Este país no, vamos con ello, acompañémoslo, demos la batalla en todos los frentes y todos los espacios que nosotros tengamos que hacer, nutrámonos de información, busquemos, como bien decía el compañero Luis, las mejores fuentes que nos permitan agarrar la información correcta. Bueno, yo quiero poner a la orden, aprovecho nuestra red personal, yo estoy en Instagram como @oslicandela y ahí tratamos siempre de colocar cualquier información que, bueno, que sea, que ayude pues con este tema de la hegemonía y que además permita acercar lo que estamos haciendo aquí a otros. Porque yo creo que si los pueblos empiezan a revisar todo lo que en términos legales se ha aprobado en Venezuela, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e incluyéndola, y convierten solamente eso en preguntas para sus gobiernos, oye, una cosita puede comenzar a pasar en casi todos nuestros países, incluyendo los de izquierda en América Latina. Porque ahí hay un programa claro, ahí hay una consecuencia jurídica clara, y hay un modelo de participación para la elección de esas leyes claro. Y es lo que temen, obviamente, porque funciona, señores. Le podemos decir que sí, funciona para pelear contra el imperio, funciona para integrarnos como pueblos, funciona para la prosperidad de nuestros países y funciona para vivir de manera digna, soberana y legítima dentro de este contexto geopolítico. Entonces, bueno, la invitación es esa, revisen ese marco legal, sean partícipes de las redes que estamos generando desde el gobierno para que nos enteremos y volvamos también al encuentro. No perdamos esa bonita costumbre de hacer los encuentros internacionales para el intercambio real de estrategia política.
¿sí? Y no solamente, pero bueno, venía a conocer a nuestros países y que obviamente son muy lindos, muy ricos, pero lo importante es lo estratégico, lo que nosotros logramos acordar como pueblo, que eso nadie nos los va a quitar y bueno, a menos que nos maten a todas y todos, eso va a ser bastante difícil. Bueno, y finalmente, Teresa. Sí, permíteme que fíjate que venía claramente con esta disertación del hambre como estrategia y efectivamente muy bien Osli dices que no han logrado como con ella avanzar, por ejemplo en el caso de Venezuela. Y sin embargo, aún así, efectivamente siguen operando con estas estrategias en muchos de estos países, porque aparte del hambre como estrategia de guerra, empiezan a utilizar los escenarios de estos territorios como teatros de operaciones psicológicas, con el propósito de disociar justamente al pueblo para evitar que justamente la gran solución a estos problemas es la movilización popular, las alternativas en medios de comunicación para alcanzar efectivamente los desarrollos de independencia popular que podríamos alcanzar para poder alcanzar nuestros propios desarrollos. Antes de finalizar, quería plantear algo que me parece muy importante para no olvidar, y es con el tema de la democracia para el mundo y para el país, para Colombia, para Venezuela, y es que aquí en Colombia, y todos lo sabemos, no existe revocatoria del mandato para un presidente. En Venezuela sí. La Constitución bolivariana permite la revocatoria de mandato presidencial. Eso lo instauró el comandante Hugo Chávez Frías con la Constitución bolivariana en 1998. En Colombia no existe revocatoria del mandato para presidente. Existe para alcaldías, para gobernadores, pero no para presidentes. En Venezuela, hoy se habla de una democracia participativa y protagónica. Lejos están hoy, después de 20 años, 25 años de revolución, de esa democracia representativa de la cual incluso Colombia, en estos 30 años de constitución, no hemos logrado avanzar. Todavía Colombia, en su esencia, mantenemos esa democracia representativa, pese a que hemos dado un salto a la democracia participativa en términos constitucionales. En Venezuela se habla de Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Aquí en Colombia hablamos de Estado social de derecho. Esto en términos esenciales de la orientación que como soberanos nos podemos dar a nosotros mismos en materia de constitución son fundamentales para justamente plantear los derroteros de conciencia que hoy deben ponernos como pueblo. Aquí en Colombia, y hay que decirlo, todavía hoy en las actas electorales en Colombia, un 1 puede convertirse en 7, un 5 en 6, un 6 en 8, un 3 en 8. Hoy en Venezuela, el sistema automatizado, probado como uno de los mejores sistemas del mundo en materia electoral, impide, por supuesto, que las actas tengan a ese grado de manipulación manual que hoy vivimos en Colombia. Y que hemos sufrido, hemos venido de fraudes en la historia de Colombia, aparte de la historia de genocidio y masacres, hemos tenido historias de fraudes. No en vano, la insurgencia de el pueblo se alzó en armas justamente luchando contra un fraude. Entonces, yo sí hago ese llamado como progresistas, como demócratas, como revolucionarios del mundo, es que efectivamente podamos dirimir en las urnas, no solamente en las urnas, sino en las calles de manera popular, con una constancia de movilización popular, pacífica, de conciencia alegre, revolucionaria y creativa, los ejercicios de poder que hoy necesitamos construir en Colombia. Porque hoy en Colombia, todos lo sabemos, hemos alcanzado el poder, pero lejos todavía estamos de tener y alcanzar el poder que necesitamos para que efectivamente podamos alcanzar todas las reformas las reformas y los cambios estructurales que necesita Colombia para poder salir de
del gran legado que nos ha dejado la época de la violencia en Colombia. Por último, qué pena que la palabra, hay que decir, hoy debemos acompañar el proceso de estabilidad que hoy se vive en Venezuela. O sea, hoy Venezuela está tranquila y eso es una realidad. Y no se le puede, eso no se puede ocultar, el sol no se puede ocultar. Tranquilidad en Venezuela es una verdad hoy que cualquiera puede evidenciar. Y mantener la estabilidad en Venezuela garantiza que justamente no haya procesos migratorios que son de alguna u otra forma nefastos para nuestros países, porque también hay que decirlo, las políticas de la Cuarta República en Venezuela lumpenizaron ese país. Y hay que decirlo, la sociedad venezolana ha venido saliendo de un proceso de lumpenización heredada de la Cuarta República. Obviamente, desentrañar de la sociedad 40, 50 años de políticas neoliberales, de políticas nefastas contra el pueblo que lo lumpenizaron, pues en 25 años han avanzado mucho, pero todavía hay remanentes de eso. Y esos remanentes son los que hoy encontramos en muchos de los inmigrantes que hoy están saliendo. No en vano hoy, por supuesto, aparte de venezolanos humildes, gente que quiere trabajar y salir adelante con sus hijos, que son, hay que decirlo, puede uno decir, lo que se ha exportado de Venezuela para nuestros países es el Tren de Aragua, son las grandes organizaciones criminales, incluso hoy en Venezuela ya no tienen cabida y están siendo combatidas de manera certera por el proceso venezolano. Hoy las cárceles venezolanas están siendo, hoy hay mucho más control en las cárceles venezolanas que lo que habían hace 15 años. Y entonces, hoy en nuestros países, el Tren de Aragua se viene porque efectivamente nuestros países, con las anteriores políticas de los anteriores gobiernos, pues es lo que nos heredaron. Si algo nos heredó duro el anterior gobierno para Colombia fue el Tren de Aragua. Y eso hay que decirlo de manera clara. Sus políticas diplomáticas con el hermano país nos heredaron el Tren de Aragua. Entonces, muchas gracias. Y fueron los que la financiaron, porque recordemos que el Tren de Aragua y todos estos grupos se crearon para desestabilizar al gobierno venezolano. Y fueron creados con dinero internacional, que los llenaron de armas y los llenaron de recursos. Entonces ahora estos grupos se devuelven a quienes les pagaron inicialmente y ahora se quejan porque los tienen que recibir, o los recibieron, pues. Pero es que ellos fueron los que crearon el monstruo. Eso también es importante. Bueno, muchas gracias a Osli Hernández, comunicadora social, a quien nos ha atendido desde Caracas, y a María Teresa Sierra, caleña, que vivió mucho tiempo en Venezuela y conoce ampliamente la realidad del hermano país, por estos elementos de análisis que nos han ayudado a entregar a la audiencia de Periodismo Libre en Vivo. Esperamos tenerlas en una próxima ocasión, porque una de las aristas de nuestro ejercicio es precisamente el interés por lo que ocurre en otros países del mundo. Nosotros hacemos periodismo por redes, por YouTube, específicamente con nuestro canal de Periodismo Libre, pero no con fines comerciales, sino con fines precisamente de visibilizar la realidad, no solamente de nuestras regiones y de nuestro país, sino de otros países hermanos, porque no tememos a que no sean tan virales los contenidos, ¿no? La inmensa mayoría de los espacios en YouTube viven pendientes de la viralización. Nosotros vivimos pendientes de los acontecimientos, de mostrar la otra cara de esos acontecimientos y sobre todo de hacer un periodismo alternativo, independiente, contrahegemónico, que muestre lo que los medios de las hegemonías oligárquicas nos dan a conocer. Por acá, Miguel Rivas, un amigo muy estimado de las luchas sociales en la ciudad de Cali, quien también residió en Venezuela, nos escribió, dice que se le borró el mensaje, dice: hoy en día la gente está regresando a su país y el gobierno los está llamando y haciendo lo posible mediante el programa
regreso a la patria, colocando vuelos en donde lo soliciten a través de la línea Conviasa. Nuevamente, muchas gracias, Osli, por acompañarnos en Periodismo Libre. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Y bueno, cuenta conmigo en todo lo que podamos, no hasta 2 ni hasta 3, como dice el poeta. Te seguiremos bueno, estamos, de verdad, esta es la tarea, de verdad, necesitamos romper ese cerco. Espero que esto podamos luego compartirlo con otros compañeras y compañeros, llevarlo a otros espacios de difusión, porque esta es la tarea estratégica en este momento, romper el cerco, acercarnos como hermanas y hermanos y mantener el programa bolivariano en pie de lucha, hermanos. Muchas gracias. Aquí Antonio Becerra nos reitera su canal, Osli Candela. Osli, O-S-L-Y Candela. Osli. Ajá, ahí para que Antonio corrija. Osli Candela en Instagram. Así es. Bueno, por X estábamos, pero nuestro presidente pidió que saliera del aire por andar conspirando Elon Musk y asumiendo golpes de Estado. Entonces, bueno. Josué Caso nos dice, wow, ojalá tengamos otros análisis de esta envergadura. Bueno, muchas gracias. ¿Has visto la multiplicidad de mensajes que nos han enviado a pesar de los problemas de sonido que hemos tenido? Bueno, sí, lamentable. Bueno, María Teresa Sierra, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muchas gracias, Luis Alfonso, a ti, gracias a toda su audiencia, y para Osli pues no me queda sino un gran fraterno saludo bolivariano, solidario, internacionalista, mi Osli. Un abrazo, y para ese pueblo venezolano que yo sé que también están escuchando, créanme que aquí también nos estamos solidarizando con su lucha popular en contra del fascismo venezolano que hoy quieren volver a sucumbir al país en estas cosas que también Colombia las hemos vivido, y esperamos que la solidaridad internacional de los pueblos como principio de todo revolucionario continúe siendo nuestra bandera. Bueno, y me quedo con los resultados, con casi el 100%, el 87%, que los dio el 2 de agosto el Consejo Nacional Electoral, han sido ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral. Y estos resultados nos dicen que el ganador y presidente reelecto fue Nicolás Maduro Moros con 6.408.844, el 51,95% de la votación, y que el segundo lugar fue el señor Edmundo González con 43,18% de la votación, 5.326.104. Y los otros 8 candidatos, de los cuales la prensa de la oligarquía nunca habla, pero había 10 candidatos, hay 36 partidos, si mal no recuerdo, en Venezuela, lo cual refleja que es una democracia, y estos no alcanzaron mayores resultados, pero también están allí consignados en los resultados del Consejo Nacional Electoral, que acaba de corroborar la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y aquí respetamos la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, muy bien, Luis, fíjate que efectivamente ese es el gran llamado, a ese respeto a las instituciones en Venezuela, el respeto también a las instituciones en Colombia. Aquí finalmente siempre lo hemos hecho. La izquierda nunca ha sido una izquierda que se ha opuesto, que ha negado, que se va en contra de romper los hilos constitucionales en el país. Finalmente siempre hemos buscado que es a través de la democracia participativa en donde podemos encontrar el camino. Hoy lo ha demostrado nuestro presidente Gustavo Petro. En algún momento alzó las armas en el M-19, hizo su proceso de paz, y porque justamente confió y creyó en la institucionalidad del país, y mire que hoy la institucionalidad del país también ha demostrado que funciona en ese sentido. Y siempre un llamado también a nuestras instituciones del país a que también dejen de actuar en favor de los intereses de las oligarquías de este país, e invitar una vez más a las instituciones de nuestro país
a que pongan a Uribe preso por los crímenes de lesa humanidad y contra los grandes asesinatos que ha cometido y de los cuales ha sido partícipe Álvaro Uribe Vélez con los 6.402 falsos positivos que tiene Álvaro Uribe hoy en su contra. Invitamos a la institucionalidad de este país a que haga un proceso de investigación real, que ponga de una vez por todas a este criminal como es Álvaro Uribe Vélez detrás de las rejas. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a ver.